Pues bienvenidos todos. Tenemos un ratito de reunión para inaugurar una muestra en honor al hermano Francisco, una pequeña exposición. Y creo que es importante recordar que el hermano Francisco, junto con algunos otros hermanos, son modelos de vida marista. Esta mañana hablábamos de espiritualidad en esta misma sala, los que estábamos en la semana colaborativa. Y creo que el contexto del día de hoy nos puede ayudar a profundizar en nuestra espiritualidad. Y tenemos textos, referencias, las constituciones, la regla de vida, pero también tenemos el ejemplo de muchos hermanos que nos han precedido, que han encarnado esos textos, los han hecho vida. Y por eso son importantes, porque su vida nos muestra de forma práctica la espiritualidad marista y nuestra relación con Dios. Y el hermano Francisco, como el primer superior general, uno de los primeros hermanos, nos puede dar testimonio de lo que Marcelino quería verdaderamente. Entonces, cómo profundizar en nuestra relación con Dios que lleva a la plenitud. Y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Esperemos que con esta exposición podamos recordar y profundizar la vivencia del carisma. Y tenemos dos hermanos que nos acompañan, el hermano Ángel Ignacio y el hermano Antonio, muy queridos los dos, que nos van a contar parte de su experiencia con el hermano Francisco. Démosles un aplauso y invitamos al hermano Ángel a dirigirnos unas palabras. Muy bien, yo primero voy a hablar sobre mi relación con el hermano Francisco. Yo siempre que he ido al, siempre que he ido al Ermitaje he ido con cierta idea de ver quién era este personaje, porque yo le considero un poco hermano tal vez considerado por nosotros, por algunos, de segunda categoría. No sé por qué, eso es lo que tengo yo en mi mente. Entonces, yo he procurado visitar sus lugares donde ha nacido, Mesonet, etcétera, y sobre todo me ha impresionado el pequeño jardín que tenía él para tratar de, sobre todo, hacer medicinas para los demás. Entonces, yo en mis cuadros he tratado de poner en relevancia la vida de este hermano. Lo he estudiado en profundidad, he leído casi todo lo que está escrito sobre el hermano Francisco por diversos hermanos, Gabriel Michel, también Lanfrey y el hermano Antonio y otros que también he investigado y he mirado. Entonces yo aquí, ¿de dónde viene esta exposición que he puesto? Pues por la siguiente razón. Yo aquí estuve en un curso de Amanecer, en 2019, y un día pues me presenté en el cuarto del hermano Antonio y observé lo que tenía, estaba el presente. Él estaba escribiendo así, inclinado en la mesa, no le dije nada, digo, bueno, pues así escribirá, así trabajará. Entonces, al cabo, cuando levantó la vista, me dijo, oye, ¿qué haces aquí? Digo, estoy observando un poco por aquí. Y lo que observaba era lo siguiente, era que había unos grandes pósters del hermano Francisco, y le estuve observándoles y les dije, oye, pues, ¿esto para qué es? Y me dijo, esto es que vamos a, sobre todo desde Brasil, vamos a hacer un libro que trata sobre todo del hermano Francisco, o sea, se trata del hermano Francisco. Y yo le dije, oye, pues a lo mejor yo puedo contribuir en algo. Así, y me dice, hermanito, me dijo, usted si quiere participar lo puede hacer, pero luego se le va a juzgar de la obra que usted haya hecho sobre él. Entonces, si usted haga, y luego ya se verá. Y lo que he hecho es esto que más o menos tenéis presente y está en la exposición.
Pero sobre todo voy a decir de dónde he sacado yo la cabeza, sobre todo, y el rostro del hermano Francisco. Y voy a leer, así voy más deprisa. Yo normalmente siempre que hago un cuadro hago antes una exhaustiva labor de investigación. Investigo siempre y luego trato de buscar fotografías, elementos o lo que fuera y luego después escojo lo más conveniente. No sé si vosotros sabéis que yo me dedico, en teoría en mis tiempos libres, a hacer cuadros grandes, sobre todo relacionados con los pueblos, los vestidos, las ciudades, las catedrales, y mis cuadros son relativamente grandes porque lo hago para sitios grandes, 2 metros, 2,80, 3 o los que sean. Estos son pequeñitos con relación a esos. Y me ha costado más hacer un cuadro de estos que uno grande, por la complejidad que tienen, sobre todo por trabajar con pinceles pequeños, cuando lo mío es trabajar con pinceles grandes y cubrir grandes espacios en poco tiempo. Pero esto he tenido que hacer un verdadero trabajo de paciencia y un verdadero trabajo de dedicación. Entonces, voy a decir esto. En mi labor de investigación para ver cuál podía ser el rostro del hermano Francisco, he encontrado 6 imágenes que la representan. Primera, de joven en actitud de escribir con 2 fondos, uno con fondo neutro y otro con una ventana a la derecha y detrás de la ventana y detrás la imagen de la Virgen María, nuestra buena madre. Son 2 que se representa joven y un poco sonriente, un poco así, que luego, cosa que no he encontrado en las demás imágenes que se han hecho de él. Segunda, imagen de la Casa General, pasillo del primer piso y a la izquierda del cuadro de Goyo de Marcelino hay una imagen que está pues bastante oscura, pero sin embargo se pueden sacar los primeros rasgos tal vez del hermano Francisco. Retrato como superior general de la Galería de los Superiores Generales. El representado por el hermano José Díaz Villacorta, que ha escrito también algo sobre el hermano Francisco, y es una cosa especial que a lo mejor no conocéis vosotros. Le representa ya calvo, o sea, sin pelo. Y quinto, posible fotografía, yo creo que sí es verdadera, del hermano Luis María y el hermano Francisco sentados en una mesa. Creo que es una fotografía. No sé si la conocéis, pero ahí está. El otro día se la pasé al hermano Guillermo. Y luego, pues, la imagen de la última publicación del hermano Antonio Martínez Estau. Esa que está por ahí, por todas las partes. Observándola, saco las conclusiones siguientes. En la imagen que le representa de joven, la primera, simula una incipiente sonrisa. En las demás aparece bastante mucho más serio. En todas las demás, la cabeza peinada a estilo francés es ancha por la frente y se va acortando hacia abajo. La frente amplia, con entradas pronunciadas, está en todas las fotografías. Tal vez la calvicie aparecerá pronto, dada su forma de constitución de la cabeza, que tiene grandes entradas, y el hermano Villacorta así lo representa. Característica en todas son los párpados pronunciados y la mirada fija. Nariz fuerte, acabada en una curva característica también. Mentón bastante fuerte, acabado en una barbilla, que termina en una barbilla casi en punta pronunciada. Y también los labios bastante apretados. Esa es la impresión que tengo yo sobre todo lo que se ha dibujado sobre el hermano Francisco. Ahora, en el retrato de mis cuadros. En el retrato de mis cuadros he mantenido la frente amplia, el peinado a estilo francés propio de la época, las entradas características, los párpados pronunciados, ojos grandes y su mirada fija. La curva inferior de su nariz matizada como cuando era joven. Eso lo he cambiado. No he puesto eso, sino que he puesto la nariz más o menos un poco como yo veía que era joven. Un poco más avejentado, pero bueno. Los labios apretados, porque en estas fotografías no veo al hermano Francisco sonreír. Solamente en la primera, cuando era joven, parece que sonreía. Y luego después veo el mentón pronunciado y la barbilla fuerte. Parece que tenía
pues no, una arruga en la parte derecha de la cara. Y de esto pues he sacado yo mi visión que tengo sobre el hermano Francisco, un poco más dulce de la que normalmente pues, podemos encontrar en otros cuadros. Yo he hecho con ganas y con gusto estas 8 cuadros. Sabéis que están divididos en 2 partes. Una parte, lo que está en el Ermitaje, y otra parte cuando está tratando de que le aprueben la congregación en Roma. Eso por iniciativa del hermano Antonio. Y una cosa que voy a hacer, estos cuadros, no me gustaría que se tomara solamente una parte y se publicara en grande. Por ejemplo, no me gustaría que la cara o la cabeza del hermano Francisco se ampliara grandemente, porque perdería todo su encanto, ya que está hecha principalmente para un cuadro pequeño. Si luego tengo ganas, pues a lo mejor hago un retrato sobre el hermano Francisco apropiado al que he manifestado en este cuadro. Y nada más. Creo que todos conocen al hermano Antonio Estaún. Vivió en esta casa y es el que me pasó la estafeta de postulador. Entonces recibámoslos también con un aplauso. Si hoy hay que dar gracias a alguien por lo que aquí estamos celebrando, se han de dar de modo especial al hermano Joaquín Esperandío, que siendo provincial de la provincia Brasil Centro-Sul, decidió junto con su consejo crear en Curitiba una comisión de investigadores del patrimonio histórico y espiritual formada por hermanos y laicos. Por parte de los hermanos fui invitado a tomar parte en este grupo de investigadores y puedo dar testimonio de lo que allí sucedió. En la primera reunión, el grupo de laicos encabezado por el doctor Fabiano Incerti propuso iniciar una investigación de los escritos del hermano Francisco. Yo reaccioné movido quizá por la inercia de lo que habíamos hecho hasta ese momento, que era la investigación sobre Champagnat, y sobre todo por la presencia de laicos. Y por otro lado, creía que introducirse en los escritos del hermano Francisco era difícil, porque no se había abierto todavía camino. La respuesta que recibí del doctor Fabiano fue que, precisamente, porque era difícil, lo queríamos hacer. Ante esta argumentación no pude oponer ninguna objeción, pero me pareció oportuno reclamar la presencia del hermano André Lanfrey para que nos introdujera y allanara el camino para introducirnos en el contexto histórico y en el pensamiento del hermano François. Mi insinuación fue aceptada y de este modo se suscitó la necesidad de la presencia del hermano André Lanfrey durante un par de meses. Paso por alto la descripción de lo que pasó después, únicamente decir que fruto de ese encuentro se hizo un libro que se tituló Mística, Sabiduría y Autoridad en el siglo XIX. Sintetizando brevemente algunas de las luces que ha arrojado la investigación realizada hasta ahora, especialmente por el laboratorio sobre el hermano François de Curitiba, lo llamaron así, un laboratorio, se puede decir que el hermano François es el más misterioso de los superiores del instituto y al mismo tiempo el que nos dejó el expediente más extenso, no solo sobre él, sino sobre los orígenes del instituto. El título del libro,
mística, sabiduría y autoridad, destaca 3 términos que non son fáciles de conciliar en la investigación, pero que quizá explican un poco el misterio de su personalidad humana y espiritual, muy rica, pero al mismo tiempo muy compleja. El hermano Lanfrey dejó constancia del trabajo realizado en esta primera etapa de la oficina en las páginas que concluyen el libro y sintetizo rápidamente. El hermano Francisco es el heredero e incluso el hijo espiritual de Marcelino Champagnat antes de ser el continuador de su obra. No obstante, el carisma marista que intentó encarnar como retrato vivo del fundador resultó ser flaco, por razones personales e institucionales que le llevaron a renunciar como superior general, dando origen a una dolorosa segregación de su persona. En el resto de su vida, nunca le llamaron los superiores a desempeñar responsabilidades de dirección institucional. Una de las fuentes de esta debilidad carismática se encuentra en su disposición para la introspección, que le hace vivir en búsqueda de la sabiduría y la ascesis permanente. Otra razón proviene de que en el tiempo en que él gobernó el instituto se produce la rutinización del carisma. Un grupo con un fuerte dinamismo necesita leyes para evitar la dispersión y los conflictos o para regular la inspiración. En ese tiempo parece que el hermano François se sintió más impulsado a trabajar el carisma y la sabiduría que el espíritu de decisión y de gobierno del instituto. El fracaso cosechado en Roma al no lograr la aprobación de las constituciones fue determinante para su futuro. Retirado al Hermitage, que él consideró como el relicario del padre Champagnat, los hermanos le consideraron también a él como un relicario de los orígenes. Aunque el hermano François no se le considera en la memoria de los hermanos maristas como modelo, sino como testimonio, más como profeta que como legislador, y quizá por eso muy desconocido. Paradójicamente, es el tiempo de su segregación silenciosa y no sus 20 años de gobierno los que hacen de él tardíamente el mejor heredero del carisma de Champagnat. Se comprende muy bien la necesidad de llegar a una estructuración firme de la congregación, pero él se negó a atenuar una concepción carismática de la obra de Champagnat. Fue incomprendido en su tiempo, pero esa actitud hoy resulta sorprendente. Por otro lado, la dimensión mística de su vida alcanza unas cotas excepcionales. Sin querer hacerlo un genio o un místico de alto nivel, por la acción que dirigió como superior de una importante asociación religiosa y también como espiritual que nos ha dejado abundantes escritos, merece ser estudiado por sí mismo y mejor valorado de lo que en la vida, de lo que hasta ahora se ha hecho. Esperemos que el simposio convocado para el mes de diciembre por la Comisión Internacional del Patrimonio del Instituto incluya entre sus fuentes de investigación el abundoso archivo que François nos legó
y siga ahondando en la vida y los escritos de los hermanos que está camino de los altares. Agradezco cordialmente al hermano Guillermo la invitación de participar en este acto, en el que se ponen de relieve las cualidades artísticas del hermano Ángel y la figura del hermano François, a la que de esta manera se le da un nuevo realce en la difusión de su fama de santidad por la heroicidad de sus virtudes. Este será sin duda un hito más en el camino por el que la apostolación está fomentando la cercanía del hermano François a los hermanos y laicos del Instituto, para que cada vez sea mejor conocido, más amado y con mayor fervor e insistencia invocado. Muchas gracias. Esta mañana, leyendo los textos de las constituciones, me encontré con el 57, yo ya no me acordaba de él, que dice: recordamos a los hermanos que son modelo de santidad para nosotros a través del testimonio de su vida, de fe y pasión evangélica. Ojalá que esta exposición nos ayude a recordar a estos hermanos, no solo el hermano Francisco. Entonces, le voy a ceder las palabras al hermano Ernesto y cuando él termine de hablar podemos pasar al pasillo de los superiores. Bene, grazie Guillermo per l'iniziativa, grazie tante fratello Angel, fratello Antonio. Mi ricordo visitando in Segovia il fratello Angel e ho visto tutti quei quadri artistici, veramente, e grazie per questo servizio che abbiamo visto che è nato da una iniziativa così quasi senza grande planeggiamento, ma crediamo che quello aiuterà, soprattutto a aiutarci a conoscere meglio il nostro fratello Francesco, no? Credo che nell'istituto abbiamo tante persone, fratelli e laici, come tante di noi, no? Che testimoniamo il dono del carisma, perché quel dono che Champagnat ha ricevuto attraverso lo Spirito è anche in noi. In diversi modi lo viviamo, ma è lo stesso spirito, lo stesso dono. Allora che bello, oggi almeno era l'occasione di parlare di questi quadri che ci aiutano a dire: ah, fratello François, il successore del padre Champagnat, il primo superiore generale. Allora io lo ammiro molto, sei stato superiore generale 20 anni, io appena con 5 già dico basta così, allora è stato un grande uomo, no? Allora, primo, grazie veramente alla postulazione per tutto quel lavoro che fanno, che non è facile, lo sappiamo, ma almeno ci aiuta a incoraggiarci a conoscere meglio e a imparare di quella testimonianza.